Listo, lo pongo a grabar en la nube. Sí. Y todo en sus manos. Que tengan éxitos esta tarde. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las primeras jornadas de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, organizadas por la casa que lleva el mismo nombre, dentro de la Universidad Nacional de Salta. En el día de hoy nos encontramos en la sala número 2, la sala Derecho, donde vamos a estar compartiendo durante el día de hoy trabajos de investigación realizados por expositoras, a las cuales tenemos todas presentes y le agradecemos su participación y su predisposición para compartir con nosotros. Antes de dar inicio, me gustaría rescatar los objetivos que tienen estas jornadas, como para que veamos si durante estas 2 horas que vamos a estar conversando e intercambiando ideas, alcanzamos esos objetivos. El primero es el de dar mayor expansión y posibilidades a las actividades y a los trabajos de investigación que se están realizando. A través de esa expansión se está buscando generar nuevos conocimientos y que esos conocimientos también vayan más allá del ámbito universitario. Y como un tercer tópico, un tercer objetivo de estas jornadas es llegar a un espacio de intercambio, de reflexión y al mismo tiempo de generar nuevos espacios para conformar otros grupos de investigación. Tomar esto como un disparador, quizás, para conectarnos e interconectarnos y continuar en nuestras actividades de investigadores y de investigadoras. Ahora sí, les agradezco la predisposición nuevamente y los invito a compartir. El día de hoy vamos a mantener un orden que estaba establecido por una cuestión de organización, y la primera exposición está a cargo de la abogada Elizabeth Zafar, con su ponencia titulada La irrupción de la firma digital. Muchas gracias, Daniel. Ante todo, yo también quiero destacar la importancia de estas jornadas. Es la primera vez que la facultad hace una actividad académica de esta envergadura. Agradecer al decano, el magíster Miguel Nina, y a la vicedecana Elvira Astorga, y fundamentalmente al gran trabajo que hizo la secretaria de investigación de la facultad, la licenciada Teodolina Subiría. No solamente por la importancia que implica a nivel académico, sino también porque permitió que pudiéramos participar no solamente miembros de esta Casa de Altos Estudios, sino también docentes, y sobre todo que se ha erigido sobre ejes transversales, no propiamente sobre las ciencias económicas, sino sobre todos los ejes que componen la facultad. Y eso realmente es importante porque nos permite a todos acceder no solamente a la rama o al área en la que nos desempeñamos, sino en aquellas conexas que tienen vinculación inexorablemente. También es un placer para mí compartir este espacio con ustedes, así que, bueno, dicho esto, mi tema es la irrupción de la firma digital. Es muy acotado subsumir un tema de esta envergadura en el tiempo que hemos decidido respetar por cuestiones de orden y para llegar a la instancia final de las conferencias magistrales de los doctores Lloret y Ravivaldi Cabanillas, pero creo que los ejes fundamentales es importante exponerlos. Estamos atravesando una etapa de gran cambio a nivel social. De hecho, en otro contexto y en otra instancia estaríamos todos en un anfiteatro en este momento. Sin embargo, la situación nos ha llevado a tener que armarnos de estos recursos tecnológicos virtuales o telemáticos para poder concretar nuestra vida cotidiana. La pandemia no solamente ha marcado, digamos, o ha evidenciado una cuestión sociosanitaria, sino también aparejó no solamente la irrupción de la firma digital, sino que se fomentaron todos los institutos que venían trabajándose, como por ejemplo el comercio electrónico, el learning, que son todas las capacitaciones a distancia, la utilización de recursos tecnológicos para poder concretar
tareas tales como el teletrabajo. Y en esto aparece la firma digital, digamos, si bien ya la norma existía desde hace tiempo y se venía aplicando, justamente lo que sucede es su irrupción. En la década de los años 90 aparece la vinculación de todas las cuestiones que tenían que ver con la firma a nivel electrónico, pero relacionadas con el marco del derecho público. Y comienza a aplicarse en los ámbitos de la administración pública nacional, fundamentalmente. Por lo tanto, todas las actuaciones que se desarrollaban al respecto tenían el alcance pleno que podía tener cualquier otro instrumento que tuviera la firma manuscrita. A posteriori, se fue extendiendo la necesidad de aplicar la firma digital en todos los otros ámbitos y sobre todas las otras ramas del derecho, y en realidad superar no solamente el derecho, sino también llegar a la sociedad en general. Razón por la cual surge, después de muchos debates, la ley 25.506, que es la llamada ley de firma digital. Esta ley contempla desde, digamos, la denominación de la firma digital, su diferenciación con la firma electrónica, el órgano de aplicación, los entes auditantes, los entes licitantes, los requisitos que se deben cumplir, las premisas que se tienen que establecer, las presunciones que señala esta ley. La verdad que es una normativa muy vasta y completa que se refleja principalmente en normas de orden europeo. España tiene una ley denominada de firma electrónica que se basó en directivas de la Comunidad Europea que empezó tutelando también la firma electrónica y anteriormente en pautas de la UNCITRAL. Ustedes se preguntarán, unos hablan de firma electrónica, nosotros hablamos de firma digital, porque el concepto más acabado para nuestro ordenamiento jurídico es la firma digital. Para España, por ejemplo, la firma electrónica, y dentro de las variantes, la que mayor rigorismo legal tiene es la firma electrónica avanzada. ¿Por qué es importante su aplicación? Si nosotros hoy tuviéramos que suscribir un contrato, por ejemplo, o estaríamos en el momento en el que había aislamiento social preventivo y obligatorio, y tendríamos dificultad de poder estar en un mismo lugar las partes firmantes, este mecanismo aparece como la solución para que el acto jurídico se ejecute y tenga plena validez. ¿Por qué? Porque una parte envía el documento, la otra la suscribe en forma digital, y quien la recibe tiene la posibilidad de hacer un doble control, que es lo que amerita la firma, un control que pertenece al ámbito público y otro control que pertenece al ámbito privado. Entonces, la firma permite la continuidad de los actos jurídicos, la autenticidad del firmante, la integridad del documento y la confidencialidad, sobre todo, de lo que yo suscribo. Muchos de los que estamos acá, de hecho, somos abogados. El colegio tuvo que habilitar, digamos, previo a la pandemia, adquirir una licencia de firma digital era excesivamente onerosa. No se otorgaba a cualquier ente, tampoco a cualquier persona. Salta tenía el mayor, digamos, el mayor control o la mayor adquisición que se había hecho de estas licencias la tenía el gobierno de la provincia, que hará 6 o 7 años atrás ya empezó a suscribir documentos en forma digital. Hoy la mayoría de los decretos se firman digitalmente, pero la verdad que poder acceder a la firma digital era muy difícil. Bueno, esto permitió que se flexibilizaran sobre todo las cuestiones de acceso, y nosotros que tenemos que suscribir los documentos con la digitalización de los expedientes, el Colegio de Abogados facilitó el acceso de sus matriculados a esta firma. El control, digamos, a modo de ejemplo, fue sumamente exhaustivo. Lo primero que hacen es sacar una foto del rostro que tiene que coincidir con la foto del documento. Y han habido casos que si alguien tenía flequillos, se cambió el color de cabello. Bueno, fue una historia pasar el primer filtro, que era el rostro. Lo segundo eran las huellas dactilares. Ya estábamos, digamos, en aproximadamente junio, ya llevábamos 3 meses, 4, de uso excesivo de alcohol y
de jabón y demás, y de todo lo que hemos utilizado para protegernos. Esas cosas, digamos, estos elementos son abrasivos, por lo tanto inciden directamente en la huella digital. Entonces, la gran mayoría ha tenido inconveniente porque hay que verificarla, digamos, principalmente el dedo pulgar, pero, digamos, se verifica la identidad del firmante con las huellas dactilares, o sea, que coincida la persona con sus huellas dactilares. La mayoría, después sigue el proceso con la verificación de los datos, se otorga un token que se vincula a un correo electrónico. Ese token solamente lo tiene el usuario, como tenemos el del banco, por ejemplo, pero el proceso de verificación del futuro usuario es sumamente exhaustivo. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo vaya a suscribir electrónicamente tiene plena validez. A diferencia de nuestra normativa, que quien firma electrónicamente tiene que demostrar después esa validez, o sea, le cabe la carga de la prueba a quien la alega, la firma digital, sin embargo, la presunción es inversa. A quien la niega es a quien le compete tener que acreditar que esa persona sí firmó digitalmente. Entonces, más allá de que el Poder Judicial admite que uno pueda, digamos, pegar la firma manuscrita de uno y insertarla en un documento, en el documento que uno vaya a elevar, lo ideal es justamente que tenga la firma digital, porque eso le da completitud al acto jurídico. Hay actos excluidos, dentro de los mismos están cuestiones que tienen que ver con disposiciones de última voluntad, es decir, que muy difícilmente voy a atestar de esta manera. Actos de familia que tienen una protección especial, cuestiones que tienen relación con los derechos personalísimos, y todos aquellos otros actos que necesiten formalidades, por ejemplo, la compra-venta de un bien inmueble. Necesitaría el respeto al rigorismo. Acá ya tengo el cartel del tiempo, entonces simplemente me voy a limitar a leer las conclusiones de esta investigación. Del análisis efectuado se puede inferir que la firma digital se utiliza en relaciones automatizadas entre proveedores y clientes, sirve como mecanismo para recibir, almacenar y enviar la documentación de la empresa, tanto interna como externa, con la validez y eficacia del documento original. Se aplica para realizar servicios de suscripción y formalización de contratos por medios electrónicos. También funciona utilizando complejos procedimientos matemáticos, que son los algoritmos, que relacionan el documento con la información propia del firmante. Resalta la inalterabilidad del derecho preexistente de obligaciones y contratos, pues solo se reafirman los mismos. Utiliza la neutralidad tecnológica, equiparando, digamos, indudablemente la firma digital con la firma electrónica. Y a modo de conclusión, y señalando la importancia de todas estas cuestiones que hoy infieren en nuestra vida y que se relacionan con la virtualidad, en las tecnologías de la información y de la comunicación, me permito citar como corolario una frase de Peter Drucker, que es abogado de carrera, pero después se convirtió en un filósofo de la administración. El verdadero impacto, verdaderamente transgresor, de la revolución informática apenas se está comenzando a sentir. Pero no es la información lo que alimenta este impacto, no es la inteligencia artificial, no es el efecto de las computadoras y el procesamiento de datos sobre la toma de decisiones, la elaboración de políticas o las estrategias. Lo que está cambiando es de manera profunda las economías, los mercados y las estructuras industriales, los productos, los servicios y su flujo, la segmentación, los valores y la conducta de los consumidores, los mercados laborales y de puestos de trabajo. Pero el impacto puede ser aún mayor en las sociedades y las políticas, y sobre todo en la forma en que vemos el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Ahora tenemos unos minutos, agradecemos los aplausos virtuales. Tenemos unos minutos, si queremos hacer algún comentario, alguna pregunta. Algo que no dije al inicio de la sala es que los asistentes no pueden habilitar sus micrófonos, únicamente sus preguntas las van a poder realizar a través del chat,
y que Carla Domínguez, es nuestra coanfitriona, y nos va a estar colaborando en esa parte. ¿Sí? Bueno, los comentarios nosotros los esperamos de parte de ustedes, también los esperamos de parte de los colegas que también están exponiendo. Lo que no tuvimos acceso, y es, digamos, algo que quizás lo vamos a enmendar con el tiempo, es el hecho de que no pudimos leer previamente la ponencia, como para poder tener reflexiones compartidas o no, pero para poder conversar sobre ello. Lo que sí, la profesora, la llamo así, porque la conozco de la facultad, la profesora Zafar nos explicó de manera concreta qué es lo que sucedió, de manera concreta y sintética, y al mismo tiempo efectiva, qué es lo que sucedió en este último tiempo, y el salto abismal que tuvimos que dar nosotros, siendo que la UNCITRAL, como mencionó ella, ya lo venía diciendo desde hace rato. Algunas de las cuestiones que tuvimos que salvar en esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Continuamos con la segunda exposición. Rocío Melina Mariscal. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Sí. Yo comparto El título... eso te iba a preguntar el póster. Sí, yo lo comparto, tranquila. Gracias. Bien. Bueno, genial. El título de la ponencia de Rocío es Impacto del Sistema Acusatorio Federal de Salta, suspensión del periodo de prueba. El proceso. Ahí está. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Mariscal, como mencionó recién el doctor. Soy alumna de la carrera de posgrado de especialización en Fiscalía Penal Acusatoria que cursamos durante el año 2018 y 2019. Y obviamente para recibirnos vamos a tener que realizar este trabajo final integrador, y el tema que yo elegí es justamente analizar cuál fue el impacto que tuvo la reforma del Código Procesal Penal Federal en el uso de esta salida alternativa, que es la suspensión del proceso a prueba. Acoté en el tiempo, que no está puesto en el título porque me pidieron que acote el título, pero el periodo que se van a analizar son 36 meses previos a la implementación de la reforma, o sea, los últimos 3 años, y los primeros 18 meses, porque el corte del trabajo se realiza en fecha 30 de diciembre del 2020. Entonces, bueno, como objetivo es analizar el impacto de la reforma, y ahí es donde detallo que el periodo va a ser desde que se implementa, que es el 10 de junio del 2019, al 30 de diciembre del 2020. La hipótesis es que efectivamente se materializa la utilización de este instituto en las etapas tempranas del proceso con motivo de esta reforma. Más adelante voy a mencionar los números, pero bueno, voy a describir ahora un poco la metodología utilizada. El trabajo es descriptivo, ¿sí? Realicé una recopilación de datos cuantificables con la intención de medir la evolución en el tiempo de distintos parámetros, que ya voy a mencionar, y se realizó un trabajo también a nivel exploratorio, ya que el objetivo era obtener información que permita comprender mejor el fenómeno, digamos, cuál fue el impacto. También tiene un enfoque cualitativo, ya que se analizan diversas posturas de la doctrina en relación a todas las normas estudiadas, digamos, que no voy a mencionar acá cada una, pero digamos todas las normas que se estudian, que se mencionan en el trabajo, y las teorías que justifican los sistemas procesales penales, que es el origen con el cual, digamos, es el inicio del trabajo de investigación. Y también se relevaron datos cualitativos, que es el relevo de la cantidad de casos, tanto durante la vigencia de los últimos 3 años del sistema mixto, como el relevo de casos a partir de la entrada en vigencia del sistema acusatorio.
Se excluyó de la muestra las jurisdicciones de Orani y Tartagal, porque presentan una problemática distinta al estar más cerca de la frontera. Bueno, la investigación, como mencioné, consiste en hacer un análisis, en primer lugar, de la evolución que tuvo la doctrina y la jurisprudencia con relación propiamente al Instituto de Probation, y también en hacer un estudio comparativo entre la cantidad de casos que se resolvieron durante el sistema mixto, durante esos últimos 3 años, y la cantidad de casos que se pudieron haber resuelto aplicando probation durante el sistema acusatorio. Bueno, la información, los datos fueron relevados de los registros que tenemos en la Unidad Fiscal Federal de Salta, y fueron constatados o corroborados también con los datos que registra Poder Judicial, el Poder Judicial Federal, la Oficina Judicial Federal de Salta, que es una oficina que se implementa a partir de la reforma, y los sistemas informáticos, principalmente el LEC-100, y los datos que aportaron los tribunales orales federales. Bueno, acá menciono primero el marco teórico. Se abordará una perspectiva, en primer lugar, histórica, haciendo una distinción de los sistemas de enjuiciamiento penal, inquisitivo, mixto, acusatorio. Directamente menciono acá en este dibujo que está en el póster, lo que sería el sistema mixto, ¿sí? En esta idea de que todo lo que ingresa al sistema penal tiene que ser investigado, y quien investiga es el juez, y quien juzga es el juez, para pasar a analizar las características propias de un sistema acusatorio, donde se divide estas funciones de perseguir y juzgar, y el enfoque que se le da al trabajo es las nuevas herramientas con las que va a contar el órgano acusador, que es el fiscal, de poder disponer de la acción penal a través de la utilización de salidas alternativas al proceso penal en las etapas tempranas del proceso. Bueno, además se tuvo en cuenta, para avanzar en esta investigación, las teorías del proceso composicional y cómo esto influye en la evolución y en el cambio que se tuvo respecto a la utilización de estas salidas alternativas. Además se consideraron antecedentes jurisprudenciales y los cambios que hubo en las posturas a lo largo de los distintos casos, de cómo fue variando el instituto a lo largo del tiempo, y el análisis de leyes especiales, específicamente el Código Aduanero, que ya voy a mencionar por qué, y del Código Penal y del Código Procesal Penal Federal. Justamente el problema que se planteó al inicio del trabajo fue que existe una prohibición general establecida en el Código Penal con respecto a la aplicación de la probation sobre los delitos aduaneros y tributarios. Acá en el trabajo se hace foco sobre los delitos aduaneros, ya que en un primer pantallazo, que después está corroborado en el relevamiento de datos, la mayor cantidad de casos resueltos con esta salida alternativa fueron por el delito de encubrimiento de contrabando. Entonces, ¿qué pasa? Al existir esta prohibición, ¿sí?, específicamente prevista en el último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal, se presentaba un inconveniente de poder darle este tipo de salidas alternativas tempranas en casos que eran de menor relevancia, digamos, que no íbamos a llevar a juicio. Mi trabajo, digamos, yo ya en el trabajo que realicé, ya estoy en la etapa de que recolecté los datos. Este gráfico que coloqué acá en el póster simplemente no está colocado así en el trabajo, pero es como para que uno visualmente puedan observar la proporción de casos en los que se aplicó probation durante el sistema mixto en los últimos 3 años, y la diferencia, ¿no?, del 1% al 99% con los casos resueltos con esta herramienta en el sistema acusatorio. Específicamente los números son 2
casos resueltos en toda Salta, en toda la jurisdicción, digamos, del Fuero Federal. En 36 meses de sistema mixto se resolvieron únicamente 2 casos con la aplicación de este instituto, a diferencia del sistema acusatorio, donde en el corte que se le dio en el trabajo, que era el 30 de diciembre del 2020, se resolvieron 74 casos con este tipo de acuerdos. Así que es abismal la diferencia. Y bueno, como conclusiones parciales, las mencioné acá y las puse como en estos términos de conclusiones parciales porque todavía las estoy trabajando, pero puedo mencionar con una seguridad de que esta prohibición establecida en el Código Penal, respecto a esta prohibición general, ¿no?, de que no se pueden aplicar probation a los delitos aduaneros, violan los principios o contradicen los principios de ultima ratio y los principios pro homine, y resultan violatorias también del artículo 16 de la Constitución Nacional. Esta conclusión se extrae de lo que dice la jurisprudencia a lo largo de todo este tiempo, incluso cómo fue cambiando el máximo tribunal con respecto al criterio que venía manteniendo históricamente. Después, una segunda conclusión es que el sistema acusatorio brinda herramientas para resolver conflictos penales de menor relevancia de una manera más eficaz que en el sistema mixto. Otra conclusión es que los casos de delitos aduaneros no tenían trámite hacia otras etapas del sistema mixto. Digamos, durante el sistema mixto, todos los casos que entraban por encubrimiento de contrabando, o casi todos, casi la totalidad, quedaba en la simple denuncia y una etapa procesal quizás de indagatorias, pero la realidad es que eran casos que no llegaban a juicios, como para marcar así una distinción. No, lo menciono acá brevemente, que eso está volcado en el trabajo, está relevado en el trabajo. De hecho, se hizo en estos últimos 3 años un solo juicio por el delito de encubrimiento de contrabando. Y bueno, quedaban sin trámite ese tipo de delitos. Así que esa sería otra conclusión, ¿no? Y por el contrario, en el sistema acusatorio son gestionados con una eficacia y con rapidez también, con la velocidad con la que marca el nuevo Código Procesal por parte del Ministerio Público. Y lo otro que se advirtió fue una falta de política criminal, o sea, una falta de política pública sobre el fenómeno del delito de encubrimiento de contrabando, ¿sí? Un uso racional es justamente el uso racional de los instrumentos violentos del Estado. Pareciera, está siendo hoy aplicada de una manera muy intuitiva por parte de todos los integrantes de la jurisdicción, digamos, pero no está sustentado en datos o en números que permitan la elaboración de un plan de política criminal donde el Ministerio Público tenga una resolución escrita donde diga por qué motivo se aparta o no se aplica el último párrafo del Código Procesal, del Código Penal para estos casos, para resolver este tipo de casos. Así que bueno, traté de hablar así lo más comprimido posible, pero la verdad es que fue súper interesante y me encantó armar lo del póster, porque me ayudó a armar también un poco las conclusiones parciales, porque esquematizar la información y todo me pareció súper útil. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo que no se haya entendido, quedo a disposición. Muchas gracias, Rocío. Agradecemos tu colaboración y tu aporte a estas jornadas de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Algo que habíamos dicho al comienzo como uno de los objetivos, ¿no? Tratar de ampliar el campo de horizonte con cuestiones que por ahí no estaban analizadas en profundidad, y es algo que está haciendo Rocío. Lo que nos gustaría es que nos comentes en qué etapa estás vos de tu trabajo, como muchos de los que estamos en calidad de expositores también el día de hoy, estamos transitando el camino del trabajo final de una maestría.
Y bueno, yo ahora estoy armando las conclusiones. Digamos, ya lo que estoy haciendo ahora, más allá de que sigo ajustando igual, mirando cada capítulo, y ahora me acabo de imprimir todo para verlo el fin de semana, pero digamos, lo que me sirvió, digamos, de armar esto y de tener el plan de trabajo, sobre todo, es que yo puedo ir esquematizando, respondiendo los objetivos que planteé en el plan de trabajo, para empezar a armar las conclusiones. Digamos, yo ya estoy en esa etapa, digamos, los datos, todos los relevé. Por supuesto que hay cuestiones de detalles que todavía estoy averiguando, que es volcar el cuadro, por ejemplo, que yo hice en Excel sobre el relevamiento de casos, que eso lo tuve que hacer uno por uno, entrando al sistema, abriendo el acta, viendo una audiencia, que me llevó bastante tiempo. Volqué todos esos datos en un Excel y ahora estoy sacando en un primer pantallazo el número, que era lo que yo quería conseguir en el trabajo, que es abismal la diferencia que hay. Pero la realidad es que ya estoy en una etapa de corrección, de ajuste, digamos, y de terminar de definir las conclusiones. Así que bueno, veremos. Rocío, muchas gracias. ¿Puedo decir una cosita? ¿Sí? Fuerzas, fuerzas. En relación a lo que puso Rocío, ella lo hace desde el punto de vista claramente metodológico, y arriba, digamos, creo que es un trabajo que puede servir a posteriori para publicar, porque en realidad Salta se convirtió en pionera de la aplicación de este sistema acusatorio, pionera además en cabeza de un tribunal en el que está, digamos, en el que habilitó la perspectiva de género. Permitió descomprimir mucho la justicia federal al haberse llevado al ámbito de la provincia las cuestiones de microtráfico, y sobre todo este impacto que ella, digamos, el modelo de Salta se empezó a replicar ya en forma federal. Así que, sin lugar a dudas, esta tesis y lo que va, digamos, más allá de las conclusiones parciales, yo creo que va a refrendar todo un trabajo público y notorio que se viene haciendo puertas adentro, de hecho, y esta resolución de conflictos con un aditamento más. La utilización de un lenguaje claro que está haciendo la justicia federal, de poder hablarle al imputado de forma tal que comprenda, digamos, la criminalidad del acto, pero además las razones de las sentencias, y en general poder haber ayornado, digamos, esta dificultad que muchas veces se usa en el lenguaje, a una cuestión más llana, pero que tiene más eficacia. Así que sin lugar a dudas va a ser un trabajo que redundará no solamente a nivel provincial, sino yo creo, digamos, modelo de ejemplo de todas las otras provincias que están replicando esta misma actividad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Avanzamos con la próxima exposición. Está a cargo de María Josefina Vargas. Buenas tardes, María Josefina. Buenas tardes. Solo voy a pedir si pueden compartir mi posta. Sí, ahora lo compartimos. El título de la ponencia de María Josefina Vargas es Excepciones a la oralidad en el Código Procesal Penal Federal. ¿Es correcto el título? Sí. Yo, al igual que Rocío, bueno, también hice la especialidad en Fiscalía Penal Acusatoria, y bueno, mi tesis también se encuentra en pleno proceso de elaboración. Mi proyecto tiene por fin identificar las excepciones que regula el nuevo Código Procesal Penal Federal y cómo se está llevando a cabo en la práctica en Salta, desde su implementación a partir del 10 de junio de 2019 hasta el 30 de junio de corriente año. De esta forma lo delimité espacial y temporalmente. Para ello voy a partir de la premisa de que el eje de todas las reformas procesales de base acusatoria se basó en instaurar el juicio oral como proceso adecuado a garantías constitucionales y convencionales, donde toda la prueba se produce en un juicio oral. Esto es, que es sometido a contradictorio y apreciada a través de la inmediación, tanto de las partes como del tribunal. Sin embargo, se advierte que este nuevo código sigue regulando excepciones a la oralidad,
al establecer situaciones fuera de este escenario, fuera del proceso oral, como por ejemplo la prueba anticipada y la incorporación por lectura, como dos ejemplos de ello. En función de ello, bueno, la importancia de la presente investigación consiste en analizar las consecuencias de incorporar al Código Procesal Penal Federal el vasto articulado de excepciones a la oralidad. Voy a analizar cuál es el valor que adquieren estas evidencias conectadas en la etapa preparatoria, qué pruebas pueden ser consideradas irreproducibles, es decir, aquellas que no pueden ser producidas en el debate, cómo deben ser incorporadas válidamente al juicio sin que se vean afectados los principios del debido proceso. También por la eventualidad de señalar un factor externo de cambio legislativo, que deje de lado los términos imprecisos de la normativa legal. Y de allí parte mi hipótesis como afirmación. Debido a la antigua regulación normativa de las excepciones a la oralidad, previstas en el nuevo Código Procesal Penal Federal, se afectan los principios del sistema adversarial. El tipo de investigación que voy a realizar es de tipo exploratorio y descriptivo, ya que establece el estudio de la realidad, detallando de manera sistemática las características, doctrinas y legislaciones. Conforme a los propósitos de estudio, la investigación se centra principalmente en el nivel observacional, descriptivo, explicativo y analítico. ¿Por qué observacional? Porque voy a recopilar datos primarios, fundamentalmente de la observación de las audiencias que se encuentran registradas en el sistema. Y así me va a permitir detectar los problemas que surgen y cómo fueron resueltos. Descriptivo, con el propósito de especificar las propiedades importantes de este fenómeno que va a ser sometido a análisis y de tratar de responder cómo ocurre y en qué condiciones se dan para proporcionar mayor entendimiento. Ello me va a permitir describir y comparar la legislación y doctrina integrante. Investigaciones analíticas porque se detalla el objeto de estudio a una situación concreta, señalando sus características, excepciones, sus cambios en el tiempo, sus principios aplicables. Por lo que el trabajo a realizar podrá ser calificado como una investigación aplicada, toda vez que a través de conocimientos teóricos se arribará a la posible solución de un problema de índole práctica. Es decir, se persigue describir las variables con la mayor precisión posible. Para la misma voy a utilizar una metodología cualitativa, es decir, que voy a partir de casos y los voy a analizar. Las técnicas de investigación escogidas para el trabajo serán la revisión bibliográfica, a partir de la bibliografía existente, tanto a nivel local, nacional e internacional, se recogerán los aportes de los distintos autores sobre el tema. También voy a hacer uso de fuentes documentales y estadísticas. Voy a efectuar un análisis de las fuentes de datos preexistentes, utilizando información publicada de los sitios web, libros, revistas, todo ello como fuente secundaria. Ahí en el gráfico tengo, que lo saqué de la página web de la Defensoría, un relevamiento de las audiencias de acuerdo a las distintas temáticas. Eso como fuente secundaria. Después revisión y análisis de casos. Directamente voy a analizar los casos y para ello voy a analizar las audiencias que se encuentran grabadas como documento digital de la base de datos que se denomina DEC100, también en una página web del Poder Judicial de la Nación. Voy a realizar un análisis normativo, cómo se encuentran legisladas las excepciones a la oralidad en el sistema procesal penal vigente, su diferencia con el anterior Código Procesal Penal de la Nación y efectuando también una comparación con otros códigos de corte adversarial. Voy a formular entrevistas o consultas, en particular a los fiscales de la jurisdicción, sobre este tema a investigar por medio de cuestionarios con preguntas abiertas. Todo ello constituirá unidades de observación del presente proyecto, desde que de su análisis se van a poder extraer los datos necesarios para contrastar mi hipótesis planteada con la realidad.
Y se puede señalar que la importancia de la presente investigación radica en que permite conocer cuáles son las excepciones previstas legítimamente en nuestro código y cómo ser utilizadas, cómo pueden ser utilizadas válidamente, sin que con ello se afecten los principios de corte adversarial. El impacto estaría dado por la posibilidad de identificar un factor de cambio legislativo. Como conclusiones preliminares, puedo afirmar que son principios fundamentales del sistema acusatorio la oralidad, no solo como requisito constitucional para tramitar el proceso penal, sino como eje de todo el sistema acusatorio. La contradicción, en cuanto garantiza que la producción de las pruebas se hará bajo el control de todos los sujetos procesales. La inmediatez, que garantiza el contacto directo del tribunal con las partes, los testigos y peritos, permitiendo que el juez se lleve una impresión acabada de las pretensiones de las partes, de acuerdo a las pruebas ofrecidas para compensarlo de su decisión. Y la igualdad de armas, representada ahí en el gráfico por la balanza, como igualdad de oportunidades entre las partes en el proceso penal. Como otra conclusión puedo decir que todo se debe valorar en una audiencia oral y se debe evitar la incorporación de un instrumento escrito. En caso de que sea necesario incorporar un documento, un informe, una certificación, tengo que buscar la persona que por medio de su testimonio lo haga posible. Como tercera y última conclusión es que se debe velar por la producción de pruebas que contribuyan a la información de alta calidad, que debe primar en toda audiencia de debate. ¿Y cómo se obtiene información de alta calidad? Se obtiene mediante el mecanismo adversarial de la plena y amplia posibilidad de controvertir cada medio de prueba por todas las partes intervinientes. Bueno, esa es mi posición y cualquier cosa también estoy a la espera de preguntas. Muchas gracias, María Josefina. Reitero lo que dije al inicio, tenemos el espacio del chat para realizar las consultas o los comentarios a las expositoras. Y me parece que al igual que con la tesis de Rocío, vamos a tener que esperar para saber cuál es esa prueba que nos va a servir en la oralidad, de la cual hablaba María Josefina, como que hay una prueba a la cual tendríamos que darle mayor prioridad. ¿Forma parte de tu tesis eso, determinarnos o no? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Le agradecemos. Vamos con la próxima exposición, que resulta ser que es la mía. ¿Dónde está? Bueno, voy a tratar de controlar mi tiempo. Yo le aviso si quiere. Bueno, en 5 minutos. Al igual que las dos expositoras anteriores, pero con un poco menos, nosotros estamos, bueno, digo nosotros porque las próximas exposiciones también tienen que ver con esto. Estamos en una etapa de inicio de nuestro trabajo de tesis. En este inicio de trabajo de tesis nosotros tenemos que presentar, dentro de la resolución 152 del año 2008 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta, que aprueba el dictado de la maestría en Derecho Privado, tenemos que elaborar un trabajo final, y ese trabajo final tiene que demostrar que nuestro proceso de aprendizaje alcanzó un grado y un nivel de innovación, y que esa innovación tiene que ser tanto de lo teórico como de lo empírico. Con esa premisa, cuando nos proponen a nosotros esta actividad, que es obligatoria, después de aprobar el segundo ciclo, pienso en un tema como el que estoy compartiendo, que no es el que se encuentra en la ponencia, sino que lo modifiqué porque hubo una modificación en este tiempo, y que esa modificación tuvo que ver con que no estaban dados los lineamientos, y consideré que este título, Herramientas Legales, es mucho más amplio y me permite también
atender a otras herramientas que no estaba atendiendo con un título anterior, donde lo único que pensaba era en la conservación de la empresa familiar. También, como para circunscribirme dentro del objeto, determiné que la empresa familiar sea la empresa familiar en la ciudad de Salta. Cuando nosotros pensamos, digo nosotros, cuando todo aquel que tiene que elaborar un trabajo de tesis o un trabajo final, en este caso de una maestría, y tenemos que determinar el tema, nosotros acá nos encontramos en el gran brete o en la encrucijada de saber a quién le interesa también nuestro tema. Puede ser muy interesante en lo personal y hasta en lo académico, porque puede redundar después en mi actividad profesional como docente. Pero sin embargo hay una cuestión que uno tiene que pensarla, o que consideré que es importante pensarla, en cómo al medio le va a resultar este tema que yo quiero abordar. Y el tema en particular tiene que ver con la perdurabilidad que tiene la empresa familiar y la perdurabilidad intergeneracional de la misma. Hoy pensar la empresa de familia en la ciudad de Salta es pensar en una empresa que surge en el ámbito de una familia y que tiene una intención de durabilidad en el tiempo. Y que esa duración en el tiempo trae algunas cuestiones que van ligadas a ella. En principio es no repartir dividendos y destinar todo a la nueva inversión o a la ampliación o al crecimiento de la empresa. Y otro es crear grandes lazos con los dependientes. Situación que surge luego del conflicto no resuelto dentro de una familia y que viene a interferir en todo este proyecto o en este plan. En consecuencia, nosotros lo que pensamos, siempre hablando en plural, lo que pienso es acá, ¿quiénes estarían interesados en esta continuidad de la empresa familiar? El fundador, que luego no va a estar por fallecimiento, los sucesores de ese fundador, los dependientes de ese fundador, o la sociedad en sí. Considero que los interesados en la existencia, en la perdurabilidad y en la continuidad de una empresa familiar es para todos los actores sociales, no tan solo para el fundador y sus sucesores, sino, como dije, para los dependientes y también para la sociedad. Al tener que justificar mi trabajo de tesis, identifico el problema en esta situación que estaba diciendo, que tiene que ver con la cabeza del fundador. Cuando nosotros pensamos en que una persona que tiene que relegar todas sus decisiones a una cuestión emocional para beneficiar a sus hijos o para beneficiar a uno de sus hijos en perjuicio de los otros, no con la intención esa, pero sí con la intención de ayudar al hijo que en este momento lo necesita más, y muchas veces no está planificado o no tiene los lineamientos de cómo va a suceder o cómo va a resolver ese conflicto a futuro cuando tiene que transferir la propiedad de la empresa familiar. Nosotros decimos que el problema grande, que ya está resuelto, porque esto también tengo que decirlo, no estoy descubriendo nada, el Código Civil y Comercial en el año 2016, a través de un artículo en particular, viene a conservar a la explotación, viene a conservar a la actividad empresarial, viene a conservar esta idea de empresa familiar a través del artículo 1010, donde hablamos del pacto de herencia futura. Pero ¿qué es lo que sucede donde nosotros consideramos que está el defecto? En que hay una falta de madurez dentro de la empresa familiar, que nuevamente, vuelvo a decirlo, se encuentra en cabeza del fundador, quien no puede separar lo emocional de lo económico y de lo jurídico, y en consecuencia no puede establecer las pautas y los lineamientos para que esta empresa familiar pueda continuar. Porque hay algo muy importante, yo creo que lo dije al comienzo, lo intergeneracional. El fundador tiene la idea clara, sabe cómo desarrollarla y la lleva adelante, y la está llevando adelante con éxito, y por eso la familia vive de esta empresa. El inconveniente está en cuando esta persona desaparece, el fundador, y vienen los sucesores y los mismos no pueden continuar con esta línea. No pueden continuar porque no saben, o no pueden tampoco porque no fueron claras las pautas que había acordado el fundador para la continuidad de la misma. Y en consecuencia, con cada nuevo sucesor, con cada nueva generación, en cascada va a ir disolviéndose esta empresa familiar. ¿Cómo tengo que justificar, o cómo quise justificar esto? Es pensar en esto, en que la misma ausencia de ese fundador, no por retiro
porque el retiro de la imagen del fundador sigue siendo una imagen de autoridad, sino pensar en esta situación de fallecimiento del fundador y cuando son los sucesores, los continuadores de él, quienes van a tener que ocupar su lugar y surgen los inconvenientes. Lo había dicho hace un rato, el Código Civil y Comercial ya nos trae la solución. El inconveniente está en que en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, y hasta podría exagerar al decir en el norte del país, no tenemos una aplicación notoria de estas herramientas que tienen que ver con el protocolo del pacto de familia y con el pacto de herencia futura. Estas son las dos preguntas, y esto es lo que voy a tratar de justificar en el desarrollo de mi trabajo final. La delimitación del objeto, tengo que delimitarlo. En principio había pensado en 3 rubros, luego dije no, me voy a quedar con un rubro de las empresas de familia en la ciudad de Salta y que tiene que ver con las empresas planificadoras. Es el rubro que por el tengo conocimiento, tengo llegada y tengo posibilidades de acceder al mismo como para que tenga factibilidad el desarrollo de mi proyecto a través de la Cámara de Panificadora de Salta. Y el hito, o el periodo temporal, va a estar cortado entre el año 2015, con la sanción del Código Civil, hasta la actualidad, y sin embargo vamos a considerar los 10 años previos, digamos, al 2015, a la sanción del Código Civil y Comercial, como para también poder hacer una comparación. Y siempre pensando en la empresa familiar dentro del primer ciclo, o de lo que sería la primera generación, para ver cómo ellas planifican, si es que lo están haciendo, la continuidad de la misma en el tiempo. En el marco referencial tomé 2 cuestiones como muy puntuales para sostener mi idea, y la que tiene que ver con una definición de Planiol que la daba en 1870, donde ya nos definía la familia, y que la familia es este conjunto económico donde la propiedad es de toda la familia antes que ser individual. Y los miembros de cada familia se encuentran aunados en ella por vínculos de sangre. Ahí tenemos otra caracterización. El resultado es un resultado patrimonial comunitario para la producción, pero sin embargo, la propiedad de ese patrimonio seguía en cabeza de una sola persona, que es el padre. En uno de los puntos del trabajo final voy a atender esta situación si esto se modificó, o si no se modificó y al día de hoy se mantiene. La otra definición que considero y que voy a tener en cuenta tiene que ver con Eduardo Fabier Dubois, y Fabier Dubois nos dice que la empresa familiar es aquella donde hay integrantes que la dirigen, la controlan y al mismo tiempo son propietarios de la empresa. Y que esta empresa y esta familia tienen una cuestión vital que tiene que ver con ambas. La existencia de una retroalimenta o alimenta a la otra. En consecuencia, la existencia de una hace que la otra viva, subsista o exista. Cuando surgen los conflictos dentro de la familia, nos dice Fabier Dubois, y al no existir límites claros, desaparece la empresa familiar. Nosotros vamos a considerar, voy a considerar unas cuestiones particulares que tienen que ver con la capacitación de los sucesores, quienes van a ocupar el lugar de ese fundador, si tienen o no la capacidad, si tienen o no las posibilidades de hacerlo, y al mismo tiempo atender cómo el fundador atendió este punto, si es que lo hizo. Y si no lo hizo, cómo hacerlo en el futuro. Pensar este trabajo de tesis en la elaboración me llevó a reflexionar de cómo tenemos que llegar nosotros al empresariado, cómo tenemos que llegar nosotros a nuestros futuros clientes, cómo tendrán que hacerlo las ciencias económicas desde su lugar, cómo tiene que hacerlo la contabilidad también desde el suyo, como para poder asesorar. Hay una cuestión muy importante: el protocolo y el pacto de herencia futura tienen una cuestión de interdisciplinariedad. Tenemos que hablar de cuestiones económicas, de cuestiones contables, de cuestiones financieras, de cuestiones jurídicas, y en consecuencia son muchos los ámbitos que van a participar. El protocolo, a diferencia del pacto, tiene una cuestión de carácter técnico que está vinculada hacia lo ético,
no hacia lo obligacional dentro del derecho. Y en consecuencia ese pacto, que muchas veces no está bien redactado, es el que impide el éxito de la continuidad de la empresa familiar. Ese es otro de los puntos al cual voy a atender con el desarrollo del trabajo. También dentro de esta cuestión hay otro punto que voy a atender que tiene que ver con el cónyuge o la cónyuge del fundador y cómo interviene su decisión o cómo importa el consentimiento o el asentimiento del cónyuge para colaborar o para ayudar a decidir en el futuro de la empresa familiar. Otro punto muy importante que tiene que ver con las situaciones que atravesamos en los últimos años y que tiene que ver con el rol que ocupan las hijas dentro de la empresa familiar. Siempre pensamos en el continuador como el hijo primogénito o el hijo varón. ¿Qué lugar le vamos a dar dentro de la cultura en la provincia de Salta, particularmente en las empresas de familia de la ciudad de Salta, al lugar que van a ocupar las mujeres para la continuidad de la empresa familiar? Los objetivos están planteados en un objetivo general que tiene que ver con la determinación del alcance del Código Civil y Comercial para ayudar a solucionar los conflictos de las empresas familiares o para que los conflictos de la familia no repercutan en la empresa familiar. Y a través de ello voy a tratar de reseñar y de establecer cuál es la eficacia y el alcance que va a tener el protocolo de familia y el pacto de herencia futura. Ahí hay dos cuestiones particulares que vamos a atender a la madurez, que creo que lo mencioné en algún momento, que necesitamos por parte del fundador para que pueda dejar lo emotivo de un lado y enfocarse a lo económico y a lo jurídico. Luego voy a tratar de discutir cuáles son los alcances y los efectos que van a tener estos pactos para la conservación de la empresa. Y luego estos dos puntos de los cuales hablé recién con relación a la transmisión del poder hacia los hijos y a las hijas. Y como último punto, y también como no menos ambicioso en realidad, es tratar de establecer cuáles son las líneas, o esbozar cuáles serían las líneas generales que necesitamos establecer en un pacto de herencia futura o en un protocolo de empresa familiar para poder pensar en ella. El enfoque va a ser un enfoque totalmente cualitativo, donde nosotros lo que vamos a hacer es estudiar a las empresas de familia en su realidad y dentro de su contexto natural, sin tratar de interferir, de crear o de poner alguna idea que no exista en la misma. Conocerlos a ellos de plano y poder con ellos llegar a las conclusiones. Luego con esta investigación lo que voy a pretender es, al observar y al evaluar las generalidades de todos los fenómenos, es llegar a una conclusión particular y con esa conclusión particular poder esbozar estos lineamientos que decía al final de los objetivos. Y con ellos poder establecer cuál sería el prototipo del pacto de herencia futura, sabiendo que no puede existir un prototipo porque las necesidades de cada empresa de familia son totalmente diferentes a las otras. Dentro del interpretativo problemático, de un método interpretativo problemático, es con el cual voy a atender a la doctrina nacional y también a parte de la doctrina internacional, de manera particular latinoamericana, que viene pensando y que viene escribiendo mucho sobre la conservación de la empresa familiar. Porque la extinción de la misma no solo repercute o afecta a una familia, sino que afecta al capital, afecta a las economías, y sobre todo porque se pierde un negocio del cual había una técnica que ya se había adquirido y de pronto va a desaparecer. Considero que es factible y totalmente viable el proyecto por esta cuestión de que existe una vinculación con la Cámara de Panaderos de Salta y en consecuencia voy a poder tener como nexo a ellos para poder llegar a las empresas de familia de panificación en la provincia, perdón, en la ciudad. Les agradezco su atención. Si existe alguna pregunta, estoy para ello. Buenas tardes. Acabo de ver que está la Secretaría de Extensión e Investigación en la sala. Hola, felicitaciones, Dani. Muy buena la... llegué un poco sobre el final, pero sí me interesaba saber si
¿hay algo de todo lo que es el régimen de hereditario que vos tocás para trabajar el tema de la perdurabilidad de la empresa familiar? ¿Hay algo? Yo no escuché, por eso pido disculpas si es una pregunta desatinada, pero quería saber si habías mencionado, si en tu trabajo se contemplaba, si crees que es relevante o no. Bueno, eso como pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Está contemplado cuando nosotros hablamos de la legítima, y es lo que está tratando también de hacer ahí como una excepción el artículo 1010 del Código Civil y Comercial a esa legítima con la intención de la conservación de la explotación empresaria. Y es a lo que nosotros tenemos que atender, o es a lo que voy a atender de manera particular, como para decir si puede continuar la empresa familiar, a pesar de que los sucesores pretendan cada uno su porción. Perfecto. Gracias. Es que ustedes hablan de la legítima y... Sí, comprendo. Está bien, perfecto. Gracias, Dani, muchas gracias, muy interesante el laburo, che. Gracias. Yo tenía una consulta, me pareció muy interesante esto que abordás, y quería saber también qué perspectiva le vas a dar esta diferenciación entre el hijo y la hija como herederos y como continuadores de la empresa familiar. En lo que estoy pensando es en esta cuestión de, creo que lo mencioné un par de veces, de maduración que nosotros necesitamos por parte del fundador. También sigo hablando del fundador, no puedo ni siquiera hablar de la fundadora de la empresa familiar. Vieron como que esta cuestión está como tan arraigada a nosotros. Pero pensar en eso, en el cambio de idiosincrasia, en el cambio cultural que vamos a tener que hacer, y sí lo voy a atender desde ese punto, digamos, desde el cambio cultural que necesitamos nosotros para que la hija dentro de la empresa familiar tenga una posición o un lugar de igualdad con el hijo. Bueno, yo quería consultar también. Sí, puede ser la última. Sí, Me interesó mucho el tema porque, bueno, yo particularmente tengo un emprendimiento, o sea, lo veo en el lado familiar, y quería saber por qué se fue como objeto de estudio a las panaderías. ¿Cuáles eran los otros? Porque usted mencionó que tenía 3, sí, luego así se fue es. por uno. Quería saber cuáles eran los otros. Comercio, turismo y panificadora. Esos 3 tenía. Y estaban los 3 en el primer proyecto, en el bosquejo de mi proyecto de trabajo final, están los 3. Luego empecé a limpiar un poco y dije, no puedo ser tan ambicioso porque va a ser como demasiado. No ¿Y iba a sabe poder. cuál es el tamaño de muestra que tiene? Es un tamaño reducido, también por eso. Tengo un tamaño Bien, reducido. era eso lo que quería saber. Bien, gracias, Carla. Es más factible. Exacto, es más factible el acercamiento, porque a mí lo que me importa es ir al campo para poder entrevistarme con ellos y no enviarles una encuesta, digamos, sino poder entrevistarme con ellos para ver si en algún momento lo pensaron o si no existe esa idea en ellos. Gracias, Carla. Le damos lugar a la próxima expositora, Julia Figueroa Day. Buenas tardes, Julia. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien. Bueno. Voy a tomar aire para decir el título de la ponencia de Julia. Vamos. El derecho societario registral y las nuevas tecnologías. Aportes para la definición del marco normativo del registro público de la provincia de Salta. ¿Es correcto? Perfecto, muchas gracias. Todo suyo. Bueno, como dijo Daniel, soy también alumna de la maestría de Derecho Privado y presentamos el 8 de octubre el plan de la maestría, así que es relativamente reciente. Bueno, mi tema, como indica el título, es sobre derecho registral societario. Antes de compartir el póster, le quiero contar un poco la justificación, la razón por qué elegí este tema, porque la verdad que entiendo que los abogados y las tecnologías tenemos un vínculo muy práctico, entonces me parece interesante que entiendan el marco práctico de aplicación de la idea, como para después poder entender un poco lo técnico. Yo elegí el tema porque fui directora de sociedades comerciales en el momento en el que el registro público se fusiona con la Inspección de Personas Jurídicas. Como saben, estaba en el Juzgado de Minas y Registro, históricamente,
y por la ley 8086 se determina la fusión con la administración pública. Entonces pasa a estar puramente en la administración al control societario. Esta situación, digamos, coexiste con el dictado de la ley de apoyo al capital emprendedor, que bueno, incorpora las SAS al sistema societario, y bueno, un poco teniendo que ver con eso, Salta de repente tiene la exigencia de generar un trámite digital en un sistema administrativo no modernizado. Con lo cual, bueno, en mi rol tuve muchas frustraciones que canalicé en este ámbito tan interesante. Entonces, desarrollé un proyecto en la UCASAL, yo soy docente titular de la cátedra de societario de ahí, con un grupo de investigación, inicié un proyecto en la UCASAL para un poco conocer, exploratorio, ¿no? Para conocer el estado de implementación de la tecnología en el derecho societario actual y el marco normativo que, a mi entender, era uno de los impedimentos más fuertes de la implementación de tecnología en Salta. Bueno, como conclusión de ese proyecto que ya terminó, hicimos una publicación vinculada a, muy similar al tema, que es un aporte al desarrollo del marco normativo de las tecnologías, que serían la firma digital y la gestión de documentación electrónica, para que puedan existir legalmente, porque lo que está pasando es que la realidad está superando el marco normativo muy fuertemente, un poco justificado por la pandemia, a mi entender incorrectamente, porque no hay marco normativo de la tecnología que estamos usando ya. Entonces, por ejemplo, el Código de Procedimientos Administrativos determina todas normas en formato papel que ya no existen. Entonces el marco jurídico está realmente ausente. Pero bueno, y en este caso en particular estoy planteando una continuidad, digamos, de esa primera investigación, que es puramente técnico y societario vinculado a la maestría, que tiene que ver con el marco normativo, pero de lo que es el derecho societario registral específicamente, digamos. Así que bueno, ahora les muestro, a ver si me sale, que lo mandé yo acá. No sé si se ve el póster. Sí. ¿Sí? Bueno, como les comentaba, este tema surge por la incorporación de la SAS, que plantea por primera vez en el derecho argentino la obligatoriedad del trámite digital. O sea, no tenían opción los registros de hacerlo en formato papel, por más que Salta durante casi 2 años lo hizo. De golpe existe esta obligación legal de generar este trámite societario. La SAS genera varios quiebres muy importantes, no solo en cuanto a la flexibilización de los requisitos que se saben de fondo, generando posibilidad de tener múltiple objeto, capital mínimo, ser unipersonal, etc., sino que genera una modernización obligatoria de los registros públicos, digamos. Entonces, en base a esto, lo que plantea, a mi entender, como pregunta es, cuando uno implementa la tecnología en el sistema registral, el control de legalidad, no solo por lo que plantea la SAS, sino por los hechos, se reduce importantemente. Entonces, ¿qué pasó en los hechos? Los registros no tienen muy claro hoy qué tienen que hacer respecto a los trámites societarios. ¿Por qué? Porque se impone por un lado la tecnología, pero a la vez el rol del registro no se modificó normativamente. O sea que ellos técnicamente tendrían que seguir revisando documentación que ya está metida en un sistema simplificado. Entonces esto genera una problemática, y como les digo, avanza mucho los hechos y el marco normativo, como en todos los planos, no lo acompaña. Pero bueno, Salta tiene situaciones muy particulares de atraso, a mi entender, que es que nunca tuvo marco normativo. O sea, otros registros se están planteando hoy modificarlo, pero Salta se está planteando su existencia. O sea, no tuvo nunca más que una fotocopia que uno iba y veía en los registros, de qué llevar, qué acompañar, había que conocer a alguien que por favor le mire. O sea, realmente venimos de un atraso importante. Pero bueno, ¿cuáles son las preguntas? No es una hipótesis, pero tengo la sensación, hipótesis encubierta, de que el control de legalidad con la modernización dejó de existir. El control de legalidad, lo aclaro un poco, es el rol que tiene la administración pública de verificar todos los requisitos que hagan a la finalidad, el objeto, la causa, lo que fuera, de todo acto administrativo. En cualquier organismo de la administración pública, uno presenta un trámite y hay control de legalidad. Esto en registral era súper discutido antes de la reforma del Código Civil,
al quitarse el artículo 6º del Código Civil, de la Ley de Sociedades por la reforma del Código Civil, pasó a estar más débil, y ahora con la incorporación de la tecnología, a mi entender, está súper débil. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Evaluar qué pasó con esto en el futuro, que son los otros países. Un poco tomando de referencia Colombia, que es un país muy avanzado en lo que es registrar societario, y la provincia de Córdoba a nivel local, que es la más avanzada en tecnología, quizá no tanto en marco normativo. Pero bueno, esas son las preguntas. El objetivo del trabajo de investigación de tesis es conocer el estado de desarrollo de los ecosistemas normativos y experiencias transitadas en otros países y provincias en el marco de aplicación de las nuevas tecnologías en los registros públicos. La metodología es exploratoria porque la verdad que no hay un marco teórico desarrollado en lo que es las tecnologías y el derecho registral, prácticamente nada. Si bien hay de gobierno electrónico, que es algo que voy a contar después, no en lo específico, no hay marco teórico específico. Bueno, el método es, bueno, la revisión de análisis documental. Al existir lo que se llama el gobierno abierto, todo lo que es la información de los organismos públicos que estoy revisando es abierta. O sea, no tengo en la factibilidad ningún inconveniente con acceder a los registros públicos de otros lugares ni a la información técnica porque está publicada como parte de la pauta del gobierno abierto. Bueno, planeo hacer entrevistas, que de hecho ya hice un par. Soy parte de un grupo que se llama CEJA, de la OEA, que es Centro de Estudio de Justicia de las Américas, entonces conozco gente en Colombia, que es la que me va brindando un poco de orientación, porque no se llama ni siquiera registro público, así que no lo podían encontrar. O sea, tiene otro nombre, tiene otra denominación. Creo que lo más difícil en investigación, desde pasar a todos, es la palabra clave, ¿no? O sea, encontrar la palabra para la búsqueda. La verdad que en eso me está haciendo muy importante la entrevista. O sea, buscar gente, referentes y nomenclar correctamente los términos de búsqueda. Bueno, ¿cuál es mi idea? El resultado esperado. Bueno, mi resultado es, a ver, habiendo avanzado un poco esta semana, estoy casi cambiando el resultado esperado. Mi idea es buscar pautas para realizar un aporte para la regulación, pero ¿qué pasó? En la investigación que ya avancé, así a lo Nietzsche voy a decir algo, el control de legalidad ha muerto. O sea, estoy empezando a encontrar que lo que en Salta llamamos el marco normativo societario, para Colombia es la carta de servicio. O sea, pasó a ser un concepto puramente de tecnología, de requisitos en una página web, lo que para nosotros es un marco jurídico, para ellos pasó a ser una cuestión puramente de servicio ciudadano, ¿no es cierto? Entonces eso, bueno, me impacta un poco, por eso estoy así pensando que es más extremo de lo que esperaba. Es como un viaje al futuro, ¿no? Porque en Colombia en el 2008 se implementa la SAS, ellos tienen todo este cambio mucho antes, entonces realmente la evolución es bastante clara. Córdoba, por su parte, tampoco tiene un marco normativo muy desarrollado en cuanto a tecnología, pero sí en los requisitos societarios se sostiene, un poco como toda la Argentina. Pero bueno, mi resultado es, sea que tengo que cambiar el título ese enorme que puse, es decir, aporte para no construir nunca un marco normativo, la verdad que no sé, o generar pautas para hacerlo con claridad a este soltar del marco normativo societario, porque está pasando en muchos ámbitos del derecho. Yo me gusta mucho la tecnología, y la verdad que lo estoy viendo pasar, la simplificación de trámites, la simplificación normativa, y todo lo que hace falta para modernizar, generó un quiebre del derecho muy fuerte, porque realmente, o sea, cosas que eran esenciales para la seguridad jurídica, para nosotros, de un montón de papeles, firma, cosas, pasos, vistas, dictamen fiscal, o sea, hay países donde no hay dictamen fiscal, o sea, todo eso se simplificó tanto para incorporar a la tecnología, que se va perdiendo lo jurídico. Entonces, bueno, por eso digo, si uno estudia bien el marco, quizás sea el resultado que no tiene que haber marco normativo, ¿no? Es posible, la verdad que no sé. Pero bueno, no sé cómo voy con el tiempo, porque tengo para pasar a los avances. No sé, Daniel, si puedo. Sí, estamos con tiempo. Bien, bien. A ver, no sé, a ver si puedo, porque no sé si... Hablando de tecnología, a ver cómo voy. Bueno.
Bueno, les contaba los avances. ¿Cuál es el marco de referencia de lo que es esta aplicación específica de las tecnologías en el derecho societario? El marco es lo que se llama el gobierno electrónico o digital. Y originariamente se llamaba electrónico, pero hoy en día el concepto está variando a digital vinculado a lo que son los datos. O sea, todo lo que se le llama digital tiene que ver con que se basa en una fuente de datos. Big Data, no sé si les suena, todo eso tiene que ver con que en realidad todo lo que es digital, su fuente implica previo cargada de muchos datos para que el sistema informático funcione y genere, ¿no?, los trámites y demás cuestiones. Pero bueno, está todavía en transición el concepto. Se llamó originariamente electrónico. Bueno, como les decía, las TIC son las tecnologías de la información y comunicación, que serían, en nuestro caso, el documento electrónico y la firma digital. Esas son las dos tecnologías importantes que se aplican en la administración pública hoy, y que para mi entender hay que regular urgente. Hay que distinguir el concepto, para entender esto, de que ya no existe el expediente electrónico. Eso creo que genera confusión. La gente sigue hablando de expediente electrónico como si fuera algo parecido al expediente hoja, que pasó a ser un expediente. El expediente no existe más. O sea, uno encuentra la palabra expediente electrónico como un simple nomenclador. O sea, ahora lo que importa jurídicamente a los abogados para cualquier análisis es lo que se llama el documento electrónico. La ley en el sistema público lo define como cualquier tipo de documento, que puede ser una filmación, un PDF, una planilla Excel, lo que fuera que se sube con el valor de documento. Es mucho más amplio que lo que era la hoja. Ustedes imagínense que antes había una hoja en un expediente y se adjuntaba a guardar en secretaría un disquete, te hablaba hace mucho, ¿no? Acusé de edad ahí, pero bueno, cualquier otra cuestión que se anexe iba guardada como documentación, pero en un sobre. Ahora todo se lo hace digital y todo se llama documento, y este término es muy importante y es uno de los puntos centrales para determinar el marco normativo que yo estoy tratando de buscar, que es que, por ejemplo, si uno saca una foto y lo escanea, ¿no?, hay un documento escaneado, pero si uno le inserta la firma digital, es un documento digitalizado, tiene un valor legal muy diferente. Este concepto en la administración pública no lo están manejando quizá también. ¿Y qué pasa en Salta, por ejemplo? Nos mandan documentación electrónica de IGJ, la imprimimos y la anexamos en hoja. Un documento electrónico impreso pierde la firma digital, no tiene valor legal. Entonces es muy importante esta modernización para la interoperabilidad, que se llama, entre organismos, porque si hay un organismo modernizado acá y otro acá no, se pierde la seguridad jurídica, ¿entienden? Por eso me interesa mucho esta temática. Bueno, como les decía, los primeros avances en Argentina, el sistema público nacional, que sería la administración pública nacional, los organismos, por ejemplo, nacionales, pero que están en las provincias, y los nacionales en Cava, tienen implementado como obligatorio, o sea, no tienen posibilidad de usar la hoja, tienen obligatorio el sistema que se llama GDE, que se llama Gestión de Documentación Electrónica. Este sistema tiene algo así como 250 normas. Entonces, tiene lo que se llama el ecosistema normativo. ¿Por qué? Porque ellos le dieron la facultad de crear normas a la Secretaría de Modernización, entonces generan normas técnicas de aplicación para cada organismo. O sea, cada organismo tiene una especie de manual, porque para mí la normativa cumple este rol, es una especie de manual de usuario para aplicar lo que es la firma digital y la modernización en su organismo técnico específico. Bueno, es un desarrollo normativo enorme, que aparte incluyó para el sistema público la reforma del Código de Procedimiento Administrativo, obviamente, porque dejó de existir la hoja y todas las pautas que existían para ese código. En Salta, en cambio, que es una diferencia drástica, no tenemos el GDE. Muchas provincias tomaron el GDE, pero como era una cuestión más bien política de ese momento, que era el gobierno de Macri, que lo implementaba muy fuertemente, muchas provincias no adhirieron, entre ellas Salta. Salta genera su propio sistema de documentación electrónica que se llama SICAD. Hoy el SICAD tiene una aplicación mínima. Existe una página de trámites en defensa del consumidor, la policía tiene un sistema de denuncia, y personas jurídicas tiene
un mínimo de turno también para algún trámite societario. O sea, este sistema que tiene una sola norma que es de aplicación, no tiene prácticamente aplicación hoy. Todo lo que es el Poder Judicial es otro sistema, aclaro, porque existe otro mundo ahí. Esto es administración pública lo que estoy enfocando. Bueno, eso sería lo que es el marco, digamos, de referencia y conceptual de lo que es la tecnología que yo voy a analizar. O sea, la firma digital y la documentación electrónica son las centrales para este nuevo sistema jurídico, digamos. Bueno, otra cuestión técnica es el control de legalidad que les decía, que la ley que reformó el Código Civil ya eliminó el control de lo que era el juez de registro, por eso dice el juez, de lo que era el rol del registro, y la ley de la SAS, de la LACE, de desarrollo del capital emprendedor, directamente lo eliminó para la SAS. Entonces, todo esto quitó, en lo teórico, porque hay mucha resistencia, los obstáculos para que la tecnología entre. La verdad que hasta acá, cualquiera que haga societario podría decir por qué no copiarle a IGJ su avance. Sería la pregunta que cualquier persona que hace societario diría, ¿por qué vos querés crear algo que seguramente IGJ ya hizo? Hay una situación muy particular con IGJ y que es que está el doctor Nissen. El doctor Nissen tiene una bandera política muy fuerte contra la tecnología, contra la SAS y contra cualquier avance de modernización que exista. Muy fuerte. O sea, mandó una ley para que la SAS deje de existir prácticamente como SAS, está sacando resoluciones técnicas en contra, está en juicio con una ONG, tiene muchísimas sentencias de Cámara cuestionándolo. Entonces la verdad que algo que venía con un avance muy fuerte en el gobierno de Macri, se vio con un freno tremendo, porque la verdad que es lamentable, porque hoy en día yo pienso personal, esto es muy personal, no científico, pienso que hubiera el derecho societario evolucionado hacia otro nivel, como otros países que estoy estudiando en este momento. Y la verdad que creo que esta persona que entró con un perfil muy fuerte, frenó todo este conocimiento que hoy la verdad que Buenos Aires se destaca muchísimo por sacar normas técnicas de referencia muy buenas. Pero bueno, acá en esto no tenemos ningún desarrollo, sino todo lo contrario. Así que bueno, nos queda investigarlo. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta. En principio agradecer que hayas compartido con nosotros tu avance de proyecto de trabajo final. Y el segundo comentario es esto. Mientras te escuchaba hablar, había un nombre que se me cruzaba por la cabeza todo el tiempo. Nissen. Lo nombré para que ya lo hagamos Némesis. No, aportando un poco a lo que decía Julia, a simple comentario, creo que como abogados a todos nos está tocando esta situación de un poco de luchar con todo el avance informático, a tal punto que hoy, por ejemplo, queriendo dejar un oficio firmado digitalmente en el registro automotor, no lo admiten, pero bueno, los juzgados ya no imprimen los oficios, sino que simplemente te lo envían firmado por el juez digitalmente, ¿no? Esa es exactamente mi pasión por la normativa, no porque tenga interés en decir alguien tiene que dar una orden y lo que fuera. La tecnología genera mucha resistencia, mucho miedo, sobre todo a la gente que por ahí no se vinculó toda su vida con la tecnología, y los abogados ni cerca estuvimos. Entonces la verdad que creo que es súper importante, como pasó en el Sistema Público Nacional, un día apareció una norma obligatoria y hubo que cumplirla. A su vez la normativa tiene muchísimos pasos de cumplimiento que al operador que está con toda la incertidumbre le genera mucha facilidad, porque, a ver, estamos hablando de plataformas, las plataformas tienen términos y condiciones. O sea, Salta está muy atrás en la regulación porque todo tiene desde la pauta de responsabilidad del Estado en usar una plataforma para brindar servicios. O sea, hay un montón de cuestiones jurídicas conexas a esto. Entonces, por eso me interesa el aporte, que ojalá que sume, de estudiar esto, que es complejo, la verdad que es complejo, pero ya pasó en otros lugares. Hay muchos lugares con mucho desarrollo, tenemos una cultura específica que obviamente hay que respetar y ver cómo es la cultura local en cada tema, pero creo que hay referencias que pueden dar tranquilidad al operador
para dar pautas claras, que estamos todos, como dijo Ana, todos los días con incertidumbre. Entonces creo que esto puede aportar un poco eso, ¿no? Buenísimo, Julia, muchas gracias por tu exposición. Ahí la estoy descubriendo a Josefina. Qué bueno verte, Josefina, por acá también. No me puedo quedar en la sala de ustedes mucho más, voy a ir visitando las otras exposiciones. Muchas gracias por participar ustedes. Al no tener nosotros alumnos de grado, la participación de ustedes y de los docentes del área es importante, así que muchísimas gracias por el esfuerzo, porque sé que por ahí estaban con cuestiones un poco más recientes y los apuramos un poco porque les insistíamos que era importante que nos acompañen en esta iniciativa. Yo quiero simplemente saludarlos y agradecerles la participación y recordarles que ahora a las 17, ustedes que son abogados son de charlar bastante, pero a las 17 empiezan la conferencia y va a estar Renato Ravivaldi un poco hablando de investigación, y bueno, ¿quién más que ustedes? Creo que van a poder disfrutarlo más y mucho. Así que ojalá, yo les voy a dejar acá en el chat el link de la conferencia para que después se puedan unir, y bueno, y me retiro agradeciéndoles de nuevo. Josefina, un gustazo verte ahí también. Nos vemos, chicos, hasta luego. Chao. Muchas gracias, Julia. Se va a perder la brillante exposición de cierre de esta tarde. La próxima expositora, Ana Paola Rubín. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. Primero que nada, para mí es un placer, la verdad, participar en las jornadas y compartir esta mesa con muchos colegas que admiro y que aprecio. Yo traje para hoy también para compartir la pantalla, no sé si Carla me puede ayudar un poco a compartir. Me había ilusionado. Cuando Anita dijo, traje para compartir, yo dije, bien, llegó el café con las masitas. Bueno, teniendo en cuenta la virtualidad, esta vez va a ser solamente compartir pantalla, pero ojalá se pueda avanzar. Bueno, al igual que la ponencia que presentó hoy el doctor Daniel y Julia, yo también estoy trabajando en la tesis de la maestría en Derecho Privado. Y elegí como tema genérico el de empresario consumidor. La idea de trabajar sobre esta temática surgió también un poco con la práctica laboral, y sobre todo cuando nos llega por ahí un caso en el cual estamos en presencia de una persona que realiza una actividad comercial y que además actúa como un consumidor. Entonces, hasta el día de hoy, como que nos genera muchas dudas, quizás iniciar este proceso por las normas de defensa del consumidor. Entonces, el objetivo del trabajo es un poco analizar cuál es la jurisprudencia o cuál es la visión que tienen los tribunales salteños específicamente sobre el empresario consumidor. ¿Podemos pasar, por favor, Carla? Bueno, y en realidad todo lo que es este derecho al consumidor tiene como punto de partida el surgimiento de la sociedad de consumo. O sea, en un principio el consumo estaba relacionado con la satisfacción de necesidades básicas, como vestimenta o alimento, y con el correr del tiempo, la vinculación con el consumo se fue de alguna manera haciendo mucho más compleja, y adquirir o de alguna manera consumir un determinado bien está relacionado con la adquisición o el ingreso a un determinado estatus. Entonces, en esta sociedad de consumo, aparece que quienes intervienen en esta relación, en una relación de consumo, no se encuentran en una situación de paridad. Por una parte tenemos un consumidor y por una parte tenemos un proveedor que es el que ofrece bienes y servicios. Y en este ámbito comienzan a surgir las normas que conforman el derecho del consumidor, que en este caso yo seguía a Dante Rusconi que habla y se refiere al derecho del consumidor, y dice, bueno, hay que distinguir, no es lo mismo hablar de derecho de consumo que hablar de derecho del consumidor.
Porque el derecho de consumo parece que estamos regulando una relación de consumo, la acción de consumir. Y en cambio, cuando hablamos de derecho del consumidor, en realidad tenemos en cuenta una situación particular que es la debilidad del consumidor. Y entonces el derecho del consumo surge para dar protección a este débil jurídico. Y lo que hace es otorgar una serie de mecanismos jurídicos que tienen dos objetivos básicos. Por una parte, como paliar esta situación de desigualdad y de hiposuficiencia del consumidor respecto al proveedor, y por otra parte, busca evitar que se produzcan menoscabos en la relación de consumidor-proveedor. Entonces, teniendo en cuenta que el derecho del consumidor tiende a proteger al débil jurídico en una relación de consumo, aparece como un elemento importante delimitar quién puede ser consumidor. Y esto ha sido también motivo de debate jurisprudencial y doctrinario, no solamente en nuestro país, sino también en otros países. ¿Podemos pasar la diapositiva? Bueno, entonces, mi trabajo de tesis tiende, y la pregunta general que se condice con el objetivo general, es determinar cuál es la tendencia de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de la provincia de Salta con respecto al Estatuto del Consumidor, cuando dicha normativa es invocada por un empresario. Es decir, tenemos un empresario que adquiere un bien y manifiesta que ese bien lo adquirió actuando como consumidor. Entonces, ese empresario lo que está buscando es ampararse y guarirse en estas disposiciones del derecho del consumidor. Entonces, la idea es determinar a través de este trabajo qué es lo que dicen los tribunales salteños sobre esta figura y cuáles son los elementos que tienen en cuenta. Y las preguntas específicas, entonces, son, bueno, cuáles son los principales argumentos que motivan los decisorios de los vocales de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, en los fallos en lo que aparece la figura del empresario consumidor. O sea, cuáles son los elementos que pondera el juez o los jueces de la Cámara al momento de determinar si un caso o si un determinado empresario puede ser también consumidor. Cuáles son las circunstancias fácticas valoradas por los jueces para fundamentar sus resoluciones, y qué tesis adopta la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial con respecto a la aplicación de las normas de consumo a favor del empresario consumidor. Además, como otras consideraciones, podemos pasar al otro, Carla, por favor, si existen diferencias entre los resueltos por la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Salta y lo que consideran las cámaras nacionales. ¿Cuáles son las ventajas que confiere al empresario la protección del Estatuto del Consumidor? Porque evidentemente, sobre todo los que litigamos, sabemos que ir por la vía del derecho del consumidor nos va a conferir una serie de ventajas cuando iniciamos la demanda. Y finalmente, si el empresario consumidor encuentra suficiente protección a sus derechos en otra normativa. Es decir, ¿el empresario necesita la protección que nos otorga el derecho del consumidor o ya tiene suficiente protección que surgen de otras normas del ordenamiento jurídico? Entonces, para avanzar con el trabajo, yo propuse dentro de esta triangulación de técnicas de investigación, una investigación documental, más que nada referida a los aspectos y los antecedentes legislativos que tenemos en la materia. Después el análisis de caso, que es quizás la columna vertebral del trabajo, y es sobre lo que pretendo profundizar, y después la realización de encuestas a operadores jurídicos que trabajan o que ejercen sus funciones dentro de la Cámara de Apelaciones. Bueno, y un poco ya refiriéndome a los avances de este trabajo, más allá, bueno, tomé como punto de partida la ley 17711, que lo que hace es comenzar a introducir en el Código de Vélez un matiz más social. Después de la sanción de la ley 17711, van a surgir algunas otras leyes anteriores a la ley de defensa del consumidor que van a brindar algunas soluciones, pero solamente para casos particulares, es decir, no como la conformación de un sistema, sino simplemente soluciones para un determinado supuesto. Entre ellos tenemos el Código Alimentario, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Lealtad Comercial. Y después, en el año 1993, se dicta la Ley de Defensa de los Consumidores.
que ya la Ley de Defensa de los Consumidores sí crea un microsistema protectorio de los derechos de los consumidores, y que regula la relación de consumo en general. Posteriormente, tenemos la reforma constitucional del año 1994, que se refiere a los derechos de los usuarios y los consumidores en el artículo 42 y 43. Y en este caso Rosati, cuando se refiere a esta novedad que introduce los derechos de los usuarios y consumidores y le otorga jerarquía constitucional, se refiere a que son normas temáticamente amplias y jurídicamente heterogéneas. Temáticamente amplias porque abordan el consumo desde el aspecto referido a la salud, a la economía y a la seguridad también, y después jurídicamente heterogénea, porque contiene disposiciones que refieren tanto al derecho público como también al derecho privado. Después de la reforma constitucional del 94, tenemos la ley 26631, que tiene importancia sobre el tema que nos ocupa, porque modifica el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, y es lo que nos permite hoy sostener que, sin lugar a dudas, los empresarios pueden ser consumidores. Y después, el Código Civil y Comercial de la Nación, que también contiene un capítulo referido específicamente a los derechos de los usuarios y de los consumidores, y regula específicamente el contrato de consumo. Bueno, y en lo que respecta, ya un poco contándoles algunos fallos que estuve viendo y sobre los cuales estoy trabajando, hay un fallo que me pareció muy interesante, que es que dictó la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. ¿De qué se trata el caso? Bueno, se trata de una empresa que es productora y comercializadora de vinos, que adquiere un vehículo para trasladar a sus empleados 19 kilómetros, en un viaje de 19 kilómetros, porque se trata de una zona en la cual no hay transporte público. Entonces este vehículo presenta vicios, algunos defectos, que no fueron posibles, digamos, arreglarlos con el uso de la garantía, y finalmente esta empresa termina iniciando el juicio contra el fabricante y contra el comercializador de ese vehículo. Entonces, el juez de primera instancia hace lugar a la demanda, y después las demandadas interponen un recurso de apelación, señalando que a la empresa no le correspondía la protección que otorgaba la Ley de Defensa del Consumidor. Que en realidad, más que nada, y en lo grueso, además de todas las ventajas en el proceso sumarísimo que tiene el consumidor, están quizás relacionados el hecho de invocar el Estatuto del Consumo con dos ventajas básicas, que son, por una parte, la posibilidad de poder demandar a todos los integrantes de la cadena de comercialización y que todos sean responsables solidariamente, y por otra parte con la figura del daño punitivo. Entonces, el caso llega a la Cámara de Apelaciones, y la Cámara de Apelaciones reconoce que la empresa que adquirió este vehículo lo hizo como consumidora. ¿Por qué? Porque dice, en realidad, lo adquirió tal como dice la ley, porque la ley específicamente dice que la persona jurídica va a poder ser consumidora en la medida de que utilice el bien como destino final. Entonces, lo que dice la Cámara es, en este caso tenemos un supuesto de destino final. En realidad, el vehículo, si bien lo adquirió para trasladar a sus trabajadores, no lo volvió a incluir en el proceso productivo. Entonces, tengo acá una partecita del fallo que me gustaría leerla, porque en realidad, en definitiva, lo que nos termina diciendo la Cámara es, bueno, o sea, evidentemente, si nosotros estamos hablando de una empresa, ya sea persona física, persona humana o persona jurídica, evidentemente aquello que adquiere no va a poder estar ajeno a la actividad que desarrolla. En mayor o menor medida va a estar relacionado con eso, porque si no, estaría absolutamente excluido de esta figura de empresario consumidor. Y hay un fallo anterior de la misma Cámara, que con un criterio distinto, también era un caso de una óptica de acá salteña contra Telecom. Capaz que la doctora ahí me puede ayudar con algún dato, que en ese caso la óptica inicia también una acción de consumo, diciendo que tenía, digamos, algunas dificultades con las líneas telefónicas, y pide también guarirse bajo el amparo de las normas de defensa del consumidor. Llega el caso a la misma sala,
y la sala dice, no, en este caso, las líneas telefónicas fueron utilizadas para la actividad productiva de la empresa, y por lo tanto lo excluye de la aplicación de las normas de defensa del consumo. Entonces podemos avanzar con la filmina, por favor, Carla. Bueno, eso les contaba del fallo anterior, que bueno, dice, si concluyéramos lo contrario, ningún elemento o servicio adquirido por una persona jurídica podría considerarse ajeno al proceso productivo, ya que todo, en mayor o menor medida, aún los bolígrafos, cuadernos y hasta elementos de limpieza, se utilizan para optimizar el trabajo de quienes integran la empresa y que son eslabones dentro del proceso productivo de comercialización. Entonces, bueno, tengo por ahí, estoy todavía trabajando con algunos otros fallos. La idea es, nada, como que sea un desarrollo que nos sirva también a la hora de poder plantear un caso de empresario consumidor, y como conclusión parcial, todavía no avancé en las conclusiones, es decir que a pesar de que la ley regula y específicamente admite que el empresario pueda ser consumidor y ampararse en las normas de consumo, todavía hay muchos casos en que no aparece este límite tan claramente diferenciado. Y otra cuestión que también estoy analizando y que estoy trabajando un poco es que tiene que ver con esto, que en realidad la norma no hace una distinción respecto de grandes empresas y pequeñas o medianas empresas, solamente hace referencia al destino final, y bueno, y en realidad no están en la misma situación una empresa multinacional que un pequeño empresario que quizás la afecta aún más en su proceso productivo, porque ese bien lo tiene, digamos, para participar en la actividad productiva. La norma no hace distinciones, y en ese caso la Cámara Nacional de Apelaciones también dice, bueno, si la ley no hace distinciones, no podemos nosotros, los juzgadores, hacer esa distinción. Así que bueno, esos son los avances. Quedo a disposición si alguno quiere hacer alguna consulta o si quiere hacer algún aporte, y les agradezco por supuesto su atención. Buenas tardes, Ana, muchas gracias. Ya tenemos a Julia con la mano arriba. Ya Julia. Sí. En mi tema. Quería comentarte algo que por ahí te aporte. Es un tema que es mi tema diario realmente, porque tengo un fallo para pasarte. Te voy a pasar muy bueno de Domínguez, que él hace una distinción entre eso, que no el tamaño, la dimensión de la persona jurídica tiene que determinar. O sea, como pauta general, la persona jurídica está incluida en el artículo 1. O sea, dice persona física o jurídica, o sea que no está cuestionado el hecho de que la empresa, como empresa, pueda acceder al sistema de consumo, que tiene un estatuto específico, ¿viste? Súper beneficioso para el consumidor. Lo que se cuestiona, y pasó en el caso Salas, que es el que vos citaste, es que lo que yo planteo en casi todos los casos son dos cosas: la falta de legitimación por la ley porque lo usa en su proceso productivo, y por otro lado que en realidad no le estás privando del acceso a la justicia, le estás diciendo andar por la vía ordinaria, paga tasa y caja. Esa es lo que le estás diciendo en realidad. De todos modos, mi pregunta metodológica es la siguiente, porque por ahí veo algo que tengo una sensación. Vos planteás un solo año de estudio. En realidad, sí, eso es una cuestión que estoy analizando también, porque yo lo planteé en el año... Ahí no te escucho. Perdón, no te escuché, se cortó un poco ahí. No, perdón, creo que es el año que menos sentencias hubo, ¿no? Sí, en realidad yo lo planteé en 2 años, 2019-2020, y sí me estoy advirtiendo que no hay tantos fallos que traten la temática. Yo pienso que por ahí te aporto, ¿no? En base a mi historia individual con Telecom y Sancor, que son mis clientes, los fallos fuertes de consumo, los leading case, los hace Domínguez, en mi opinión, y son muy previos a ese periodo, ¿entendés? Porque te podría, si querés te paso algunos, porque son previos y después se limitan a repetir quizá, y a aplicar las tendencias esas. Entonces, ya los abogados lo dejan de plantear, de hecho, ¿entendés? Ya como que van directamente al proceso sumario y no al sumarísimo, y dejan de ir a plantear estas cuestiones que son súper interesantes para tu tesis, ¿no? Me parece.
no sé si el año es el que yo elegiría, eso nada más te quería decir, y bueno, y después pues, si querés pasarme, o te pasa Daniel mi mail y te paso los fallos que lo tuvimos que estudiar mucho para defender, así que seguramente te sirvan para tu tesis. Perfecto, te agradezco muchísimo. ¿Otro aporte, otro comentario, pregunta? Y yo quería preguntar una cosa. Sí, yo sigo. Justamente relacionado con los fallos, ¿con qué criterio y cómo realizás la búsqueda? Porque a mí me pasó en el relevamiento que dices, más allá que es otra cosa y otro fuero y todo, que los juzgados de instrucción no tenían ni estadística, los tribunales orales tampoco. Yo lo que buscaba era, por ejemplo, elevaciones a juicios por tal delito, y me decían, no tenemos, acá hay un libro, fíjate, así genérico. Entonces, Sí. no sé si por ahí en estos otros fueros o en la provincia uno puede acercarse a un juzgado y preguntar, mira, necesito una estadística de fallos por defensa al consumidor, así específicamente, si te lo dan o no, o cómo te manejas con la información, pero yo simplemente para saber cómo se realiza esta primera búsqueda, que es el mayor esfuerzo en realidad, me parece. En realidad, yo lo estoy abordando, yo lo estoy haciendo así, simplemente cualitativo, así que no incluí, digamos, cuestiones, digamos, estadísticas, pero de las dos formas, como pedirlo a protocolos y también por el sistema digital, que ahora fue una de las ventajas por ahí que tiene todo el sistema digital de búsqueda, digamos, de casos. Sí, perdón, le aclaro algo, el sistema civil tiene publicado todos los fallos, no es como penal. Esa es la diferencia quizá más importante. Bueno, agradezco las intervenciones, agradezco las exposiciones, agradezco la participación, la predisposición, el tiempo. Creo que hemos alcanzado con los objetivos que nos planteamos al formular estas jornadas, sobre todo porque alcanzamos el más importante, que tiene que ver con la transferencia y con la difusión de lo que estamos haciendo cada uno al interior, con un trabajo arduo, con un trabajo que a veces se vuelve cuesta arriba y que es difícil, pero sin embargo lo estamos haciendo. Y este ámbito, este espacio nos sirvió para compartir y que en cierto punto nos puede llegar a apuntalar, a acompañar y a ayudar para continuar en esas actividades. Como dijo la secretaria de Extensión e Investigación, Tederina Subiría, a las 17 horas comienzan las conferencias magistrales de los doctores Radivaldi Cabanillas y de Sebastián Lloret, que recién estuvo por acá, y ya se fue, creo. Así que las invito y los invito a sumarse a las reuniones. En el chat ya está el link, y nuevamente les agradezco a todos ustedes por la predisposición y la buena voluntad. Gracias a todos. Gracias a vos, Daniel, y a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Carla. Nos vemos. Bien, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.